en el proceso del desarrollo de otras lenguas de las diversidades de las nacionalidades que tenemos en Ecuador, también ha influido y en cierta forma hemos analizado que ha habido un proceso de quichuización, nosotros decimos, ¿no? Porque las otras lenguas fueron también limitadas o influidas por este proceso de la enseñanza del quichua. Y en este momento, una realidad actual que estamos viviendo en el Ecuador, nuestra Constitución es reconocida como un Estado plurinacional e intercultural. Eso significa que al menos en la parte de la legalidad estamos reconocidas la existencia de esta multitud de nacionalidades y lenguas en el país, pero por otro lado estamos viviendo en un proceso de eliminación del sistema de educación intercultural, argumentando todas esas limitaciones que anteriormente lo manifesté. Y se da una figura de interculturalidad en este instante, pues más que por la lengua quichua, más es en la participación de los indígenas en los procesos administrativos, en las instituciones administrativas, ¿no? Pero por supuesto están ubicados en los niveles bajos. Entonces, eso es una forma de demostrar que es una cierta interculturalidad, pero que en sí la población indígena o la lengua quichua como tal no se siente fortalecida de ninguna manera con estas políticas, y a la vez ha habido procesos de desconocimiento de las organizaciones colectivas, porque la población indígena siempre se ha caracterizado como comunidades colectivas y por ende se ha luchado por los derechos colectivos, y ahora con este proceso de la participación ciudadana de manera individual se siente totalmente fragilizada y sobre todo no existe una representación colectiva que en estos momentos, por ejemplo, para reclamar los derechos de fortalecimiento de la lengua se requiere de manera colectiva impulsar como una comunidad lingüística, ¿no? Pero con estos procesos de la individualización, pues prácticamente estamos viviendo en un proceso más de retroceso antes que de avance en cuanto al fortalecimiento de la lengua. Últimamente, como para cerrar, quisiera también nombrarlo como una política de gobierno. Se ha dado pronunciamiento en crear unidades educativas guardianas de la lengua. Eso de alguna manera nos permite nuevamente como para generar la discusión. Entonces, en estas unidades, ¿con qué medios, con qué herramientas vamos a comenzar a trabajar en cuanto al fortalecimiento de la lengua? Y ojalá eso, esperamos que nuestro proceso pueda también reunirnos a todos los diferentes actores que en este momento estamos trabajando de una manera muy descoordinada. En el caso personal mío, yo pertenezco a la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, y esta organización trabaja con medios de comunicación comunitaria. Tenemos una Radio Ilumán, y una revista que es la revista intercultural Huiñecaus, que es este material. Y nuestra función principal es difundir la identidad cultural de esta diversidad de los pueblos quichuas y a la vez promover lo que es la enseñanza de la lengua quichua, sobre todo en la parte de la escritura. Por eso nuestro medio impreso comunitario, que inicialmente comenzó como para difundir la identidad cultural, actualmente también está trabajando en lo que es la producción de herramientas básicas para el proceso de la educación de la lengua quichua. Con ello, con estas pocas explicaciones, agradezco por habernos atendido, por haber dado este tiempo valioso de parte de ustedes, y estaremos abiertos para poder compartir o contestar cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Txani, Maria, orain bi mailen txanda izango da, orduan sustrai berarroten bi hizkuntza ditugu ondoan, orduan lehena Alba hasiko da, maila katxikleraren sarrera bat egiten, eta ondoren Koiokek jarraituko du maila Jukateko orkesten, baina esan bezala ezaugarri anitz partekatzen dituzte, eta orduan elkarrekin egingo dute orkezpena. Beraz, jarri daitezela biak mikro eta ordenagailu ondoan, eta eman dezaiogun segida.
Vizcatliji Bonoje, Dinubín Alba Velázquez. Agradezco este espacio. Mi nombre es Alba Velázquez. Soy Maya Carchiquel. Permítanme solo.